Buenas noches. 16 de septiembre, desfile en distintas plazas de la República y anoche también en todo el país, con algunas excepciones, por problemas de inseguridad, pues la noche del grito. ¿Qué mejor en esto de medio mes patrio que hablar con un historiador? Estoy con mi tocayo Carlos Tello Díaz. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias, Buenas Carlos, noches. por estar aquí. Gracias. Y me gustará que con la audiencia y conmigo nos platiques qué con estas fechas tan importantes en el calendario cívico de México, que son el 15, 16 de septiembre, porque tengo entendido, tocayo aquí, pues nada más por provocar la conversación, que el 15 de septiembre también pues es el día de nacimiento del general Porfirio Díaz. Y sé que mi tocayo no tiene problema con que yo recuerde que Porfirio Díaz fue tu tatarabuelo. Sí. ¿Qué con las fechas? Porque parece que había otra para celebrar la independencia de México. Así es, bueno, celebramos el inicio de la independencia con el grito que dio el cura Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores, en Guanajuato, en la madrugada hacia las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810. Del 16 de septiembre. Del 16 en la madrugada. Así estalla la guerra de independencia en México. Ese grito que da Miguel Hidalgo se comienza a celebrar muy pronto. En 1812, apenas 2 años después, el general Ignacio López Rayón lo celebra por primera vez. Y cuando se consuma la independencia, Agustín de Iturbide, quien la consume, establece el 16 de septiembre como una fecha patria, con una misa de gracias y salvas celebratorias. Irónicamente, porque hacia mediados del siglo XIX había quien quería celebrar el inicio de la independencia, y al cura Miguel Hidalgo, los liberales, y quien por el contrario quería celebrar la consumación de la independencia el 27 de septiembre y al consumador de la independencia, Agustín de Iturbide. Triunfan, como sabemos, los liberales y es Miguel Hidalgo quien se convierte en el libertador de México y el 16 de septiembre la fecha que celebramos hasta el día de hoy. Es la celebración oficial. Sí, pero en algún momento tengo entendido que este momento ocurrió en la década de los 40. El gobierno se olvida del 16 de septiembre y celebra en el Teatro Nacional un acto cívico en la noche del 15 de septiembre. Y a partir de entonces el grito se da no en la madrugada del 16, sino en la noche, a las 11 de la noche del 15. Los años 40 del siglo XX. Del siglo XIX. Ah, desde el siglo XIX. Sí, desde el siglo XIX, desde la década de los 30 incluso quizá, pero en todo caso a partir de los 40 se celebra el grito en la noche del 15, no en la madrugada del 16. Y luego después, durante el porfiriato, durante las décadas que permaneció en el poder Porfirio Díaz, se consolidó ese acto, en parte porque el propio Díaz, como tú acabas de recordar, nació el 15 de septiembre. Que es el día de San Porfirio. Que es además el día de San Porfirio. Él mismo celebraba su cumpleaños y su santo el 15 de septiembre. Y había sociedades encargadas de celebrar el santo y el cumpleaños del señor presidente.
no solo con banquetes, sino a veces con marchas gigantescas en la Ciudad de México, y para identificar a Díaz con la patria. Díaz había nacido 20 años después de que Miguel Hidalgo diera el grito de Dolores. Con todo esto se consolidó la tradición nacional de celebrar el grito en la noche del 15 de septiembre. Bueno, pero el hecho histórico es que el llamado a la Revolución de Independencia se da a punto de amanecer el 16 de septiembre. Así es. Estaba concebida para estallar la lucha por la independencia el 1 de octubre. Delatado el movimiento, lo sabe así la corregidora, que manda el recado que eventualmente le llega al capitán Ignacio Allende y al cura Miguel Hidalgo. Y la adelantan. Quien decide adelantar la fecha y dar el grito. Era un domingo, hoy es lunes casi, el 16 de septiembre hacia las 5 de la madrugada. No sabemos bien en qué consistió ese grito. Sabemos que hubo mueras a los gachupines, es decir, a los españoles peninsulares, que fueron las primeras víctimas de ese movimiento. Hay una arenga de Hidalgo que era, creo, acoger gachupines. Sí. Se la atribuyen, pero no había grabadoras, tocayo. No, pero los hechos demuestran que se fue una de las consignas. Porque en Dolores y luego de manera notable en Guanajuato empezaron a caer los peninsulares a manos de los insurgentes. Gritó también viva el rey Fernando VII. Los insurgentes estaban en contra de la sumisión de la España invadida por las tropas de Napoleón. El rey de España había tenido que salir al exilio. Sí, y un hermano de Napoleón gobernaba... Pepe Botella. Pepe Botella en España. Así es. Que es cuando se da el capítulo de por ejemplo, los fusilamientos de Goya y todo aquello. Sí, las guerras napoleónicas que fueron en España, en general, por cierto, muy sangrientas, en toda Europa. Y a los españoles aquí, a los criollos les debe haber ido, pues, ¿qué serían? Linchamientos, seguramente. Sí, a los peninsulares les fue mal en los primeros meses de la Guerra de Independencia. No deja de provocarme una sonrisa la paradoja que entraña la celebración, en particular la de anoche, tocayo. Porque el presidente López Obrador, de manera recurrente, habla de la dictadura, pues ni hablar de tu tatarabuelo, y los males del porfiriato y del neoliberalismo y de no sé cuántas cosas. Pero en realidad entonces el 15 de septiembre estamos los mexicanos celebrando el cumpleaños de Porfirio Díaz más que la independencia, porque no es ni el inicio de la independencia ni la consumación de la independencia. Estamos celebrando el inicio de la independencia que durante Pero 6 o 7 horas antes. Así es, en otro momento, un momento más cómodo para todos, que durante muchas décadas coincidió con el santo y el cumpleaños de Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder cerca de 3 décadas. Ahora bien, es justamente en el porfiriato cuando se articula la primera historia oficial de México como país. Ningún gobierno había estado suficientemente consolidado antes de Díaz como para articular esa historia oficial que cristaliza durante las fiestas del centenario y en la que se celebran sobre todo a 3 héroes nacionales: a Hidalgo, el libertador, Morelos, así se le llama, a Juárez, el reformador, y al propio Díaz, el pacificador. Ellos son los 3 héroes de la historia oficial, en el porfiriato, articulado en buena parte por Justo Sierra hacia finales del porfiriato. Justo Sierra, el gran educador y fundador de lo que ahora es la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, en 1910, y secretario de Instrucción Pública con Porfirio Díaz, y uno de los grandes ideólogos del porfiriato. La revolución
retoma y reivindica a Hidalgo y a Juárez, y no a Díaz, en cambio, contra quien la revolución estalla en 1910. E incorpora a Otros más. Morelos y los que se dejen. A los héroes de México a partir de la revolución. Y bueno, Morelos era un personaje muy importante Sí, en la historiografía del porfiriato. Un héroe además cercano en lo personal a Porfirio Díaz, quien recibe las prendas de Morelos durante las fiestas del centenario. El propio padre de Porfirio Díaz fue capitán en el ejército insurgente de Morelos, bajo las órdenes del general Vicente Guerrero, pero no era la personificación de un gran héroe. De la liberación insurgente que personifica Hidalgo. Hay un capítulo interesante que aprendí por Vicente Leñero y un historiador con el que conversábamos, que la historia heroica de Morelos se conoce a partir de las confesiones de Morelos a la Inquisición, cuando lo detienen. Pues sí. Entonces las glorias de Morelos son parte de su confesión cuando delata prácticamente todo el movimiento. ¿Y dónde están las municiones? ¿Y dónde están las...? Bueno, el propio Hidalgo tuvo que sufrir un juicio frente a la Inquisición. Y también suelta la sopa. Todos la soltaron, sí. Todos, ¿verdad? Bueno, es lo que ahora le llamamos la tortura de la chota. Así es. Carlos Tello Díaz, siempre es un gran gusto platicar contigo. Y la historia, ¿por qué es importante repasar la historia o conocerla? Bueno, porque nos ayuda a conocernos y a comprendernos a nosotros mismos. No más. Y este hombre, pues ha hecho una trilogía sobre la vida, se la recomiendo mucho, de Porfirio Díaz. Y me llama la atención la distancia de investigador, de historiador con que la haces, porque lo mismo hablas de sus virtudes que, como todo ser humano, llegan a tener, excepto los mal nacidos, y sus defectos. Tocayo, es un gran gusto y ojalá platiquemos más. Yo creo que a la audiencia le encanta, como a mí, pues los datos que de pronto nos revelas. Encantado. Muchas gracias, Carlos Tello Díaz, muchas gracias a ustedes y buenas noches.